Apreciados hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a empezar la reunión que está planificada para hoy día a las 5 de la tarde y la actividad es, bueno, estamos reunidos acá en la presidencia del Estaca y todo con sus esposas y sumo consejo con sus esposas. Bienvenidos, queridos hermanos. Queremos reconocer la presencia del presidente Gutiérrez con su esposa y también del presidente Burga. También queremos reconocer a cada uno de ustedes. Preside esta reunión el presidente Gutiérrez. Bien, vamos a empezar con un himno y una primera oración. Vamos a entonar el himno de la página 195. Las familias pueden ser eternas. Y le vamos a pedir al hermano Román que pueda poner ahí la dirección del himno. Y la primera oración le vamos a pedir... La primera oración le vamos a pedir al hermano Manuel Ortiz. ¿Se encuentra? Sí, hermana, presente. Ya, hermano. Gracias. Bien, entonces vamos a compartir la pantalla un ratito, hermanos. Bien. Padre Celestial, estamos muy agradecidos el día de hoy por esta tarde, por estar un grupo de tus hijos. Inclinamos nuestras cabezas para agradecerte por todo lo que nos das, por tu amor infinito, por tu misericordia. Nos permites poder crecer espiritualmente y temporalmente. Estamos agradecidos, Padre, por ser parte de tu iglesia y de poder ayudar no solamente a nuestros hermanos, sino también a nuestras familias, con nuestro ejemplo. Estamos agradecidos por el sacerdocio y por las formas como tú nos brindas para que podamos actuar en tu nombre. Te pedimos también que esta tarde nos bendigas a los líderes del Estaca, a sus esposas, a sus familias, nos fortalezcas con tu espíritu para que podamos seguir nutriéndonos espiritualmente y poder edificarnos los unos a los otros. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermano.
Hermanos, en esta tarde el propósito de esta actividad era pues el envío de nombres, ¿no? Como primera actividad de historia familiar. El grupo de Templo de Historia Familiar de la Estaca ha hecho una serie de actividades durante estos meses para poder enviar nombres al templo. Y bueno, y ustedes eran los primeros, ¿no? Que iban a enviar nombres al templo. Con mucha alegría, ya creo que la meta ya se ha cumplido al 100%, ¿no? Toda la presidencia de la Estaca más sus esposas y también todo el sumo consejo, sus esposas han podido mandar un nombre al templo. Gracias por por el envío que han hecho, y las personas que están detrás de ustedes van a ser grandemente bendecidas. Bien, hermanos, entonces nos sentimos felices y contentos todo el grupo porque el año pasado, pues a pesar de la pandemia, hemos podido tener grandes resultados en cuanto a la historia familiar. Este año también queremos empezar el año haciendo lo mismo y seguir cumpliendo con mucho más metas, ¿no? Entonces, el día de hoy nos gustaría primeramente empezar. De repente alguien ha tenido alguna experiencia espiritual al mandar un nombre al templo durante esta semana, en el cual pueda compartir con cada uno de nosotros, ¿no? No sé si alguien tiene el deseo de poder de repente contar cómo les fue con la experiencia que tuvieron al enviar un nombre al templo, ¿no? Ya sea de repente con ayuda de algún consultor o ayuda de alguien que ha podido ayudarles para el envío del templo. ¿Alguien desea compartir alguna experiencia que ha tenido? Bueno, yo quiero primeramente agradecer, y qué bonito cuadro verlo al lado de sus esposas. Aún la pandemia no quita la actividad familiar, y es un bonito cuadro. También está el patriarca con nosotros. Patriarca puede prender su cámara. Recuerden que no es una sesión de espiritismo, ¿ya? Para decir están ahí. Así que, bueno, yo primero quiero agradecer el tener hermanos con mucho talento. Junto a mi esposa hemos participado de 2 sesiones de ayuda, y agradecer al hermano Américo por la deferencia que he tenido y ver ahora cantidad de familiares. Como le comentaba en la mañana de reunión que tuvimos, me he sentido que todavía estoy en pañales en el tema de envío de nombres, al ver tantos familiares con ordenanzas pendientes y saber le comentaba al hermano Américo esto de comparar eso. Cuando llegaba ahí me sentía trunco y ya no seguía, ¿no? Pero ahora al conocer, al unir, al ver partidas, al comparar y al enseñarme todo ese proceso y saber los colores verde, morado, todo lo que significa, ya me da una nueva visión. Ahora tengo tantos nombres para compartir. Ya compartí con mi hijo, mi esposa también. Quizás puedas contar la experiencia de tu papá. Bueno, mi papá siempre nos dijo que él no tenía familia, porque conocíamos solamente lo que era su padre, que se llama Eliseo Jordán, ¿no? Pero en esta semana que pasó, hemos podido, me hubiese a mí gustado que mi papá hubiese visto todo el abanico de familia por parte solamente de su abuela, que salió. Fue un abanico enorme que salió como con 30 y tantos nombres, y aún así pudimos ver que hay un hermano en Huacho que siempre lo hemos saludado, pero no sabíamos que él también pertenece al abanico de familia de mi papá. Entonces, ha sido, como dijo mi esposo, una experiencia maravillosa, una experiencia que nos ha dejado con ganas. Es más, ya estoy recopilando por parte de mi abuela, la mamá de mi mamá, nombres. He escrito a primos que antes nunca les había escrito, y de repente los he encontrado ahora en el Facebook y le estoy escribiendo cómo se llamaba tu mamá, si conocía a alguien más, ¿no? Ha sido una experiencia maravillosa el poder ampliar
ese abanico que, como dice mi esposo, teníamos nombres, pero a veces llegábamos a un punto y ahí yo, al menos yo me quedaba en ciertos puntos sin comparar y no podía y se me hacía difícil y llamaba a veces y me decían, sí, hermanita, tiene que hacer esto, pero no es lo mismo con una persona que te mira en la pantalla y que te va guiando, ¿no? Entonces, es una experiencia muy hermosa el poder trabajar en la obra familiar. Es más, ya le he dicho a algunos primos que estoy haciendo y algunos me han dicho, me lo pasas. No son miembros de la iglesia, pero qué bueno que conozcan a través de la genealogía un poco de la iglesia. Gracias, Presidenta. Gracias, hermana Jessica, por su hermosa experiencia. ¿Alguien más desea compartir alguna experiencia que ha podido tener esta semana al enviar el nombre al templo? Hermano, yo le quiero compartir algo, ¿no? Estoy segura que cada uno de ustedes al hacer esta maravillosa obra va a poder tener el espíritu de Elías, ¿no? Al igual que la hermana Jessica, también, ¿no? Yo también he tenido la oportunidad de poder compartir esto con algunos familiares, ¿no? Tengo 2 primas que viven en el extranjero y yo les he armado, ¿no? Ellas no son miembros de la iglesia, pero yo ya les creé su cuenta de Family Search. Entonces les he enseñado cómo tienen que hacer para poder hacer su árbol genealógico, ¿no? Entonces ellas están maravilladas de esta herramienta que tenemos nosotros, ¿no? Entonces es una oportunidad también, como dice ella, de poder de esta manera hacer conocer a los que no son de la iglesia, ¿no? Y cada uno de ustedes al hacer esto, hermanos, yo sé que el espíritu de Elías los va a acompañar y van a tener ese hermoso deseo de poder continuar, ¿no? Justamente Elías el profeta restauró en la tierra la capacidad para que nosotros participemos en la obra de salvación de nuestros antepasados, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer esta obra aquí en la tierra para que podamos realmente ayudar a las personas que ya han pasado el velo. Y realmente es una bendición que nosotros vamos a tener hoy en día, ¿no? Una de las cosas que de repente estamos viendo como grupo de Templo de Historia Familiar de la Estaca junto al hermano Román, al hermano Chu, es que nosotros tengamos ese hábito, ¿no? De poder siempre entrar al árbol, ¿no? Todos nosotros debemos de tener por lo menos hasta nuestra 4ª generación, ¿no? Entonces, y todos debemos indexar todos los meses, ¿no? Es como un hábito que tenemos que tener nosotros, ¿no? Bien, ¿alguien más quiere compartir alguna experiencia? Sí, hermanita. Sí. Sí, quería compartir algo. La verdad, no sabía si compartir, pero la verdad, estoy muy emocionado, hermana. Disculpe usted, disculpe, presidente, pero quiero compartir mi pantalla un ratito, ¿ya? Quiero compartir mi pantalla un ratito. Quiero compartirles algo que la verdad me emocionó esta semana mientras estábamos, ayudando a un cuñado. Bueno, resulta que con mi cuñado también teníamos lazos de parentesco. O sea, bueno, estoy hablando pues del esposo de la hermana de Carolina, ¿no? Pero resulta que con mi cuñado también tenemos ahí. Y de pronto yo había dejado de ver algunas ramas de mi árbol y yo quería mostrarles algo, hermanos, que es algo impresionante en el sentido de cómo tenemos parientes en otras partes del mundo y cómo nos van a ayudar. Miren, por ejemplo, acá estoy Jaime Román con mi esposa, ¿verdad? Y acá está mi papá, Jorge Román y Noemí. Acá está mi abuelo, Claudio y Ana Aurora Rivera Bodero. Pero ¿qué ocurre? Miren, que a partir de mi abuela ocurre algo impresionante. Ella siendo Bodero, ella tiene varios parientes, ¿no? Ella es de Piura, de Tumbes, y resulta que llegó un momento en que encontramos a este familiar, José Guillermo Bodero, que es ecuatoriano, y él vivía en la época de la Gran Colombia. Él quería que Ecuador se independice, y Simón Bolívar no estaba de acuerdo, entonces lo deportaron al Perú, y lo hicieron hasta en 2 oportunidades. Y en el Perú él hizo familia. Y de ahí es donde tenemos los parientes, ¿no? En Piura y Tumbes. Pero ¿qué ocurre? Siendo militar él, hermanos, hermanas, los militares llevan registros. Y él tiene registros que nos han hecho llegar a través de la familia Bodero, ¿no? Que son de Guayaquil. Que, hermanos, miren, qué impresionante
cómo es que poco a poco estos registros se han ido incrementando, se han ido incrementando, se han ido incrementando en diferentes ramas, porque ya pues, ya la familia ya no solamente es de Perú, ¿no? Pasa a España, pasa a Portugal, y hermanos, estaba sacando la cuenta de cuántas generaciones hay acá, mira, y llega un momento en que su árbol llega a tener estas cositas acá, estos escudos, lo que le llaman los escudos de armas, ¿no? Y sigue creciendo, y sigue creciendo, y sigue creciendo, hermanos, y sigue creciendo, pero por supuesto, yo les digo algo, esto yo no lo he hecho, ¿no? Esto lo ha hecho los parientes en Europa, porque en Europa ya pues los parientes ya son, tienen pues, mayores, guardan más registros, y de pronto, hermanos, miren cómo crece, he contado cuántas generaciones hay acá, y acá hay 112 generaciones. Aquí hay 112 generaciones que va creciendo y llega, a ver, voy a adelantarme un poquito para no, esto sigue creciendo y sigue, mire, por ejemplo, acá estamos ya en estas alturas, estamos ya en, acá ya empiezan a llegar, hermanos, miren, judíos, ya nombres judíos, y esto es lo que yo sí no entiendo, sinceramente les quiero decir, no entiendo, ¿ya? No entiendo, solo sé que hasta acá y llegó y se van juntando las... Y acá miren lo que pasa, ¿no? Acá vienen judíos, Slim, y por acá aparece, a ver, vamos a ver, un conocido de todos. A ver, ¿dónde estás? Eleazar, Eliú, y por acá, hermanos, mira, estamos hablando de 311 años antes de Cristo, estamos ya en 520 antes de Cristo, y la verdad, yo no entiendo esto, pero aquí aparece, a ver dónde estás, Jotán, y sigue avanzando, mira, y sigue avanzando, y sigue avanzando, y acá hablan de personas de Judá, de Israel, y acá dice, que eso es lo que yo no entiendo, pero ya acá estamos. Rey David, Rey Salomón, y acá aparece pues, ¿no? Ya la parte judía. Yo no sé cómo funciona esto, hermano, sinceramente, yo no sé cómo llegó así, estamos hablando de años, de años, de años, de años, pero que hay 112 generaciones. Yo lo que sí entiendo, estimados hermanos, es lo siguiente, quiero decirles lo siguiente, quiero compartir esto con mucho cariño con ustedes, es lo siguiente, ¿no? Este buen hermano, les comento, ¿se acuerdan que les dije este militar ecuatoriano? ¿No? Ya, miren, quiero decirles, ¿cómo llegamos a él? No lo conocíamos, pero un día, llegando a casa de mi papá, cuando mi papá estaba vivo, él había sido llamado como consultor de Templo de Historia Familiar de Estaca. Y lo vi muy preocupado, ¿no? Porque él me dijo, ya no sé cómo crecer mi árbol, ya no sé cómo crecer mi árbol, decía. Ya no sé, ya me estanqué, creo que había llegado a la quinta generación, no sé, pero ya no podía. Entonces yo me senté con él, en ese tiempo estamos hablando, no había internet, hermanos, no había internet. Y estábamos en silencio y de pronto la vista se nos pega, se nos fija en la guía telefónica. Y le digo a mi papá, oye papá, ¿por qué no coges la guía telefónica y buscas un apellido que tal vez te tinque, pues, ¿no? Que sea algo parecido a tus parientes? Y él tomó un nombre e inmediatamente lo llamó por teléfono. Al otro lado de al otro lado de la línea le contestó una señora. Y mi papá se presentó como miembro de la iglesia y le dijo que trabajamos bastante la cuestión genealógica y quería saber si ella era pariente. La señora le dijo, ¿cómo te llamas y cuál es tu nombre de tu mamá? Y él le dijo, ¿no? Mi mamá se llama Ana Aurora, viuda, Bodero, viuda de Román. Y le dijo, ella es mi prima. Entonces sacaron una cita, fueron a su casa, ¿no? A los 3, 4 días y ahí estaba su esposo. Y sacaron un libro, el libro justamente del militar, del militar Bodero, el ecuatoriano. Y a partir de ahí, hermanos, se siguió avanzando
la historia familiar de nuestra familia. Pero ahí no terminó la cosa, porque ahí habremos llegado pues a la generación número 14 en ese momento, ¿no? Pero después ya vino Family Search, y con Family Search llegamos, hace 2 años llegamos a 70 generaciones. Pero este año, justo a raíz de esta actividad y tratando de ayudar a mi cuñado, de pronto encontramos que hemos llegado a 112 generaciones. Ahora, yo lo que digo, ¿no? Lo que digo, todo empezó con una llamada telefónica que le tincó a mi papá, buscó a alguien, pero hoy en día tenemos internet, hermanos. Justo estaba hablando con Mauricio, no, perdón, con Morris hoy día en la mañana, y le decía que, ya acá está el militar, él es José Guillermo Bodero, ¿no? Gracias a él es que viene todo lo demás, y por acá hay otras ramas, ¿no? Pero yo quería mostrarles esto. Y le decía que ahora Family Search no solo tiene tantas posibilidades, hermanos, que ustedes pueden ir a buscar, a la parte de buscar, y buscan catálogos, y van a encontrar árboles familiares de miembros de la iglesia que son sus parientes, y a los cuales ustedes les pueden escribir, les pueden enviar un mensaje, y de pronto todo su parentesco se va a conectar y van a tener mayores oportunidades. Yo no sé aquí cuántos nombres tengo aquí ahorita para bautizar, perdimos la cuenta en esta parte, pero seguimos avanzando. Y yo les quiero testificar que esto es algo real, ¿no? Y esto, hermanos, me emociona, porque pienso en las palabras del profeta que dice que debemos recoger a Israel a ambos lados del velo. Y si aparecen nombres en sus familias, no crean que es solo por ustedes, sino al otro lado están trabajando también. Quería compartir eso, hermana Verónica. Gracias, hermano Román. Realmente estoy impresionada con su árbol. Y así como el hermano Román, creo que cada uno de nosotros también puede tener esta bendición de poder conseguir más árboles, ¿no? Como dice el hermano, hay muchas herramientas aquí en Family Search y en los catálogos ustedes pueden encontrar también, ¿no? Y estoy segura que a medida que ustedes ingresen a su árbol, van a poder tener el espíritu que les vaya a saber guiar cómo hacer esto, ¿no? Realmente es impresionante. Cada vez que ustedes entran a Family Search y ahí están explorando, es algo muy, muy bonito, ¿no? Estoy seguro que cada uno va a amar esta maravillosa obra. Al igual que el hermano Román, yo también me encanta la historia familiar, ¿no? Me encanta servir porque estamos sirviendo a los que ya pasaron el velo. Al igual también que la indexación. Recuerdo que varias veces he tenido muchos datos porque hay hermanos que indexan y eso me ha ayudado a mí a incrementar mi árbol, ¿no? Entonces, eso es también importante, apreciados hermanos. Bien, entonces, ¿hay alguien más que quisiera compartir su experiencia o ya pasamos a alguien más? Bien, entonces ahora, gracias hermano Román y hermano Familia Gutiérrez por sus experiencias. Ahora vamos a dar tiempo al presidente Gutiérrez, que tiene también unas palabras para cada uno de nosotros. Tiempo, presidente. Ok, gracias. Para mi tiempo quiero que tengan las escrituras, un lapicerito para que puedan marcar, o su celular para que puedan ustedes ahí también marcar. Déjenme compartir. ¿Puedo compartir, hermano Jaime? Sí, ya está, presidente. Ok. Muy bien. A ver, vamos a compartir. Ok. Cuando una persona pasa experiencias, esas experiencias llega a algo que le hace sentir que las cosas son ciertas. Estaba pensando en la experiencia de Oliver Cowdery, cuando él quiso tener el don de traducir. Y el Señor le muestra, ¿qué tal si vamos a la sección 9 de Doctrina y Convenios?
Sí, mientras van buscando, Michelle, ¿quién nos está faltando? Ahí está el presidente Chagua. ¿No puede prender cámara? También tenemos al patriarca, a su esposa, gracias por estar aquí. También a los secretarios también se involucraron, destaca para hablar con autoridad a los otros secretarios. Eso es muy bueno. Ok, vamos a la sección 9. Y ubiquémonos algunos puntos que bloquearon que él no pudiera obtener el don de traducir. Y para luego introducirme en el tema de la importancia de sentir y que no sea un evento solamente porque nos los pidieron, sino algo que sea parte de nosotros, o sea, podamos seguir en ese sentido. A ver, versículo 3, ¿qué cosa bloqueó no obtener el don? ¿Hay algo en Oliver Cowdery que bloqueó en la sección 9, versículo 3? Pueden prender su micrófono y decir, sí, es esto. En el versículo 3, sección 9, versículo 3. ¿Encuentran algo ahí que bloqueó a Oliver no conseguir ese don? No tenía paciencia. No tenía paciencia. Versículo 5. ¿Hay otra cosa que bloqueó que no pueda obtener ese don? No fue perseverante. Ajá, solo el evento que le pidieron y ahí nomás ya terminó la historia familiar. No continuó como al comienzo, dice. Carrera de caballo, parada de burro. ¿No? Muy bien. Versículo 6. ¿Hay otra cosa que bloqueó que él no pueda continuar? Hacerlo parte de sí. Se quejaba. Mucho se quejaba. ¿Hay algo más en el versículo 7 que bloquea esto? No entendí. Se vería. ¿Qué no entendía? No pidió. ¿Qué no entendía? Creyó que Dios le iba a dar todo. Ajá. Sin, Ok. sin Sí, pensar. creo que el solo 8 pedir. también nos puede ayudar a complementar qué cosa no entendía. No se guió por el espíritu, ¿Aló? porque no lo reflexionó en su mente, en su corazón. Ok. Él solamente creía que pedir a Dios bastaba, pero no entendía que tenía que haber una reflexión, que tenía que analizar. Es como decir, Dios, ayúdame a llegar a la generación 100, y ahí lo dejo. Y el Señor le dice, bueno, pues prende tu family share y empieza a buscar, ¿no? Entonces y eso llevó que finalmente él no obtuviera ese don. Ahora, en ese contexto, quizás la invitación a todos y a mí es que esto debe ser continuo. Y vamos a ver también por qué deja de ser continuo. Entonces, voy a poner en la pantalla. Vamos a Tercer Nefi, capítulo 11, ¿ya? Vamos a Tercer Nefi, capítulo 11. Este es el capítulo más leído, porque lo leímos cuando no éramos miembros y los misioneros empezaron ahí con nosotros, cuando Cristo llega a América, ¿no? ¿Recuerdan ustedes quiénes estaban ahí en ese capítulo? ¿Qué personajes estaban? ¿O qué tipo de personas estaban? ¿Quiénes estaban en el capítulo 11 ya? ¿Recuerdan que antes había habido terremotos y todo? ¿Quiénes estaban ahí? Pueden ayudarse del encabezamiento, ahí nos dicen, nos da información. Solamente los que habían quedado, nada más. Habían quedado. Ahora, vayan en los versículos del 2 al 5 en silencio, vayan marcando. Y por favor, identifique en qué cosa estaban concentrados estas personas. Y número 2, ¿qué no entendieron? ¿Ya? Lean en silencio del 2 al 5 junto con su esposa, en qué estaban concentrados y qué no entendieron. ¿Oyeron? ¿Una voz?
¿Por qué no? Querían las señales. Querían ver. E hizo arder sus corazones. ¿Se dio? ¿Por secundario? ¿No entendieron? Y el 5. Y nuevamente. Hola, hola. Nada. Hola, hola. Ok. ¿Sí escuchamos? Hola, hola. No les... ¿Sí? Sí le escuchamos. Muy bien. No Listo, les... hermanos, con sus esposas, ¿qué encontraron? ¿En qué estaban concentrados estos hermanos y qué no entendieron? No se les escucha nada. Estaban concentrados en Jesucristo. ¿Ya? Y que Jesucristo se les apareció con una voz suave, pero estaban tan absortos en ellos que no entendieron. Tuvo que venir segunda y tercera vez. A la tercera vez ya se dan cuenta. Muy bien. ¿Otra opinión que han encontrado? ¿En qué estaban concentrados? ¿De qué hablaban y qué no entendían? En las señales de la muerte de Jesucristo estaban concentrados. ¿Ya? ¿Y qué no entendieron? No entendieron la voz que escucharon, que oyeron. Hola, hola. Hasta la tercera vez. ¿Hay alguien que nos pueda describir qué características tenía esta voz? Habla pues una voz suave. Una voz suave. Apacible. Una voz suave. Suave, apacible. Okay. ¿Cuántas veces percibieron esta voz que no entendieron? Como tres veces. Tres veces, ¿escucha? Ok, sí, hermana, sí se escucha. ¿Sí? Primera conclusión. ¿Cómo es posible que hablen de Cristo, pero que no entiendan su voz? ¿Cómo, como santos, podemos cada día estar hablando de Cristo, pero no entender su voz? Vamos a otro ejemplo. Vamos a 1 Nefi 17:45. Esta experiencia es la de los hermanos de Nefi, y quiero que ustedes en este versículo identifiquen qué cosa experimentaron los hermanos de Nefi. ¿Ok? Ahí está en pantalla para que puedan visualizarlo. 1 Nefi 17:45. Quiero que primero estén ahí. 1 Nefi 17:45. Ok. Vamos a pedir que, a ver, hermana Chun, por favor, ¿puede leer el versículo 45? Ok. Y mientras usted lea, traten los demás de identificar qué experimentaron los hermanos de Nefi. Adelante. Ok, sí me escuchan, ¿no? Sí, sí la escuchamos. Sí. Ok. Dice, sois prontos en cometer iniquidad, pero lentos en recordar al Señor vuestro Dios. Habéis visto a un ángel, y él os habló. Sí, habéis oído su voz de cuando en cuando, y os ha hablado con una voz apacible y delicada, pero habéis dejado de sentir, de modo que no pudisteis sentir sus palabras. Por tanto, os ha hablado como con voz de trueno que hizo temblar la tierra como si fuera a partirse. A ver, ¿qué experiencias tuvieron los hermanos de Nefi? Es para todos, ya no para la hermana Chum. ¿Qué encontraron? ¿Qué experiencias tuvieron los hermanos de Nefi? Ellos eran muy ávidos para cometer iniquidad y eran lentos en recordar al Señor. No, experiencia, no estoy hablando de su actuar, sino qué tipo de experiencias tuvieron. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos teniendo la experiencia de tener una reunión por Zoom. ¿Qué tipo de experiencias tuvieron? Habían visto un ángel y habían escuchado ángel, la voz de ellos, ¿no? O sea, su voz. Testimonio directo. Ok. Pero, ¿qué pasó? Miren, hermanos, nosotros no hemos visto un ángel así. Posiblemente los ángeles que sí son como los hermanos ministrantes,
pero ellos tuvieron la visita de un ángel. Les habló. Así es. Pero de sentir. ¿Y por qué no lo entendieron? No sentían sus palabras. Ajá, dejaron de sentir. Entonces, segunda conclusión. A veces siempre vamos a hablar de Cristo. Vamos a escuchar su voz. Vamos a tener visitas de ángeles. Pero no sentimos. Y al no sentir, involucra una característica del Espíritu Santo. Y a veces el evento que hacemos se convierte solo en un evento y no en un proceso de conversión. Lo hacemos solo una vez porque nos pidieron, pero no hay continuidad, como Oliver, ¿no? No continuaste. ¿Por qué? Porque no sentían. O sea, hablar de Cristo, referenciar de Cristo, no solo basta, porque aquí vemos en ambos ejemplos que es necesario entender y es necesario sentir, porque el verdadero maestro es el Espíritu Santo que nos permite dar continuidad a ello. Ahora, vamos a 2 Nefi capítulo 28 y vamos a hacer un ejercicio. El capítulo 28 nos muestra varias tácticas que Satanás tiene para que nosotros dejemos de sentir, para que nosotros dejemos de entender. Esas cosas, cuando están presentes en nuestras vidas, bloquean. No hay wifi de los cielos. No sentimos. Podemos hablar de ministración, de Cristo, Padre Celestial, oramos por los estos, pero solo se convierte en algo pasivo, pero no activo. Entonces, identifiquemos, por favor, en los versículos que están en la pantalla, algunas tácticas que Satanás emplea para dejar de sentir y entender. Les doy un tiempo de 6 minutos a 7 minutos. Con su esposa, vayan encontrando, haciendo una lista de tácticas, y quizás la pregunta, ¿hay alguna de esas tácticas que hemos permitido que ingrese a nuestras vidas? ¿Ya? Si gusta, pueden agarrar una hojita, pueden hacer un listado, o también pueden escribir en la pantalla. Si alguien quiere tomar nota y decir en el 5 estamos encontrando esto, es una de las tácticas que lleva, entonces pueden hacerlo. Así que, hermanos, tienen su tiempo con su esposa, por favor, para que puedan escudriñar. El 5, 7, 12, 14. 5, 5, 7, 12. 7. 5, 7, 12, 14, 15. 4. Llevan herida la cerviz y enhiesta la cabeza, ¿sí? Y por motivo del orgullo, de la iniquidad, que abominaciones y fornicaciones, todos se han extraviado, algunos pocos que son los humildes discípulos de Cristo, sin embargo son guiados de tal manera que a menudo hierran, porque se han enseñado con los preceptos del son. Entonces en el 14, son pocos los humildes de Cristo, son pocos los humildes de Cristo. O los sabios, los instruidos y los ricos que se inflan con el orgullo de sus corazones. Fornicaciones. ¿Qué encontramos? De hecho, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahí eran ya pocos y se equivocaban, ¿no?
Hermanos, pueden levantar la manito ahí para decir si han acabado y para luego compartir las cosas que han encontrado que bloquean el sentir y el entender. El Zoom le permite levantar una manito para saber quiénes están ya, han culminado la actividad. Mano Ronald ya levantó el helado. Ok. Jean-Pierre también ya. Jean-Pierre, ¿estás con Nati? Presidente, ¿dónde está la manito? Sí, presidente, está terminando su reunión, disculpe. Ok, listo, está bien. Ya tú lo transmites. Ok, está bien. Hermano Roberto, ya. ¿Pueden indicar ahí dónde está la manito? A varios que no saben dónde está la manito. Un minuto final. Hermanos, antes de compartir, voy a pedir a las esposas que compartan. Decir, en el versículo 15 encontré algo y me llamó la atención esta táctica, que si eso ingresa en mi vida o en mi familia puede ocasionar que yo no sienta ni entienda. Entonces, otro puede decir, a mí el versículo 22 me llamó la atención. Pero antes de esto, hace poco, por Navidad, viajamos a ver a nuestros padres. Y siempre cuando uno viaja a su ciudad natal, pregunta, oye, ¿qué es de él? ¿Qué es de él? ¿Qué es de él? Y fue triste. A medida que iba preguntando, algunos se habían separado, otros ya habían cometido adulterio, otro estaba por dejar a sus padres, y tantas cosas. Yo decía, ¿qué pasó con ellos? ¿Quieres hablar? Habla con él. ¿En qué momento tenían un gran potencial en la iglesia? Yo los veía como futuros obispos, presidencia de estaca, sociedad de socorro. ¿Qué pasó con ellos? Entonces estaba pensando mucho en esto, que nadie se está libre del enemigo y que posiblemente hablemos de Cristo, pero si no sentimos o entendemos, fácil las tácticas de Satanás pueden bloquear eso. Ahora sí, hermanas, me gustaría escucharlas. ¿Qué han encontrado? Solo comparta una de esas que les ha llamado la atención y por qué. Porque ¿cómo bloquearían el entender y el sentir al Espíritu Santo? Adelante. Presidente. Adelante. Ya, en el versículo 5 donde dice, si yo niego el poder de Dios pensando de que todo lo que yo tengo es
a base de mi esfuerzo o la de mi esposo, y no doy gracias a Dios, eso también puede influenciar en mi familia, ¿no? De que nos alejemos. Entonces, siempre debo de reconocer de que todo lo que tengo es gracias, ¿no?, al Padre Celestial, ¿no? Las bendiciones que uno tiene al ser perseverante y al querer estar siempre al lado de Él. Buen punto. Y de hecho, en este tiempo Satanás trata de hacernos creer que en realidad todo lo que tienes es gracias a ti, por tu esfuerzo. Y yo creo que usted ha dado en el clavo de ser gratos por las cosas que tenemos. Pero si dejamos que esta táctica ingrese en nuestras vidas, podemos hablar de Cristo, pero no vamos a entender ni sentir su voz. Muy bien, gracias. ¿Quién más? Presidente, el versículo 7. A ver, adelante, hermana Fanny. Sí, habrá muchos que dirán, comed, bebed y divertíos, porque mañana moriremos y nos irá bien. Quiere decir que aquí estamos viendo, pues, por ejemplo, ahora esta pandemia que estamos pasando, muchos dicen que no pasa nada y hay mucho descuido, ¿no? Y que tenemos que cuidarnos, tenemos que saber de que Dios existe y de que tenemos que refugiarnos en Él, ¿no? Y que tenemos que cuidarnos como familia, como matrimonio, haber mucha comprensión, mucho amor, mucho apoyo, para que nuestros hijos sean también ellos los que vean el ejemplo, lo que hay en un hogar, como quiere Cristo que seamos. Y comer, beber, divertirse es una doctrina falsa, porque conlleva decir que el plan de salvación solo está en este contexto de la vida terrenal. No hay ni vida anterior, ni ha habido vida posterior. Por tanto, diviértete. Ya no debes guardar los mandamientos. ¿Qué sentido tiene indexar o enviar un nombre? Por favor, eso ya no tiene ningún sentido. Y cuando dejamos que esta táctica ingrese, dejamos de entender la doctrina y dejamos de sentir al Espíritu Santo. Buen punto, hermana Fanny. ¿Quién más? Ya está el 5, está el 7. ¿Quién tiene el 12? Presidente, yo puedo hablar. Adelante, hermanos, todos pueden hablar. Ya, el 12. A ver. En el versículo 12 dice que a causa del orgullo y a causa de los falsos maestros y falsa doctrina, sus iglesias se han corrompido y se ensalzan, se han infatuado a causa de su orgullo. Acá pues la gran tentación es que yo, a ver, voy a hablar a título personal para que podamos sentir el impacto de esto que no es tan bueno, ¿no? Que de repente si yo sé, aprendo, quizás pueda decir, yo sé más, a veces ocurre de que se bautizan buenos hermanos, hermanas, pueden ser llamados a algún llamamiento y por mi orgullo puedo decir, pero ¿por qué él, no? ¿Por qué ella? Entonces, ahí está el orgullo, ¿no? Que es tan terrible y tan dañino que por ahí puede empezar y uno puede caer en apostasía. Y cuando dejamos que eso ocurra, dejamos de entender la doctrina. Exacto, ya enseñamos de repente nuestra propia doctrina, ¿no? Ya supercherías. Pero a pesar de eso, seguimos hablando de Cristo. Que Cristo es lo máximo, que es el ejemplo de mi vida, en mi WhatsApp, en mi Facebook, en todo Cristo, pero ya dejé de sentir, no lo entiendo, porque sencillamente dejé que esta táctica ingrese en mi vida. Buen punto, gracias. Entonces, estamos viendo algunas tácticas. ¿Quién más, hermanas? Adelante. Indistintamente, no es en orden, ¿ah? Presidente, adelante, por favor. Acá hay una escritura, la 27, que dice, sí, hay de aquel que dice, hemos recibido y no necesitamos más. Muchas veces he escuchado y realmente he escuchado que dice, yo para qué voy a entrar a esa clase, si ya lo sé, ¿no? Ya no necesito que me enseñen más, no, ya lo sé, ¿para qué yo estoy para enseñar? Dicen, así, entonces yo creo como que caen en ese pecado y de esa manera alejan el espíritu.
alejan del espíritu y aún más aún que ahora son las clases por Zoom. Ay, ¿para qué voy a entrar a la clase si yo ya la entiendo, ya la sé? Entonces, y no entramos a la clase o no participamos de ella, ¿no? Caemos en esos engaños del adversario, ¿no? Y muchos estamos cayendo en estos tiempos. Desde antes hasta cuando era presencial y ahora creo que aún más, ¿no? Me ha hecho recordar una experiencia que un obispo me compartió. Dice que extendió un llamamiento y el hermano le dijo, a ver, de consejero yo no acepto. Si es presidente, sí. Y otro le dijo, mire obispo, yo ya he sido obispo, yo ya llegué al techo. Más bien, ese llamamiento dele a los nuevos. Y son cosas reales que ocurren en nuestra estaca. No le estoy hablando de otra estaca, es en nuestra estaca. A veces también los llamamientos más difíciles de aceptar en mujeres son de la primaria. No, primaria lo huye. No quieren. No, y el obispo a veces me comenta triste, la hermana no ha aceptado el llamamiento. Deme nombre, sí. Pero hermano, son investidas. Entonces, ¿qué no entienden? ¿Qué no sienten del templo? ¿Qué no están entendiendo? ¿Se dan cuenta? Hablan de Cristo, testifican, lloran el día de testimonio, pero no aceptan llamamientos. Son investidos, quieren probablemente cosas, pero han dejado que Satanás ingrese en su vida y dejen de entender y dejen de sentir. Y eso es un problema, un desafío que puede ocurrir en cualquiera de nosotros si lo permitimos. Buen punto. Bien, gracias. ¿Qué más? ¿Qué más encontraron? Ya está el 5, el 7, el 12, el 27. Y eso que tiene, que ha hablado, presidente, disculpen, tiene que ver mucho con el versículo número 14. Porque ahí los hermanos no están comprendiendo, ni las hermanas sobre todo, porque acá dice, llevan erguida la cerviz y enciesta la cabeza, sí, y por motivo del orgullo, de la iniquidad de las abominaciones y fornicaciones, todo será extraviado. Entonces, se ensalzan en el orgullo por su sabiduría, por creer de que saben muchas cosas, porque tienen años en la iglesia, mas no son humildes con respecto a las cosas del Señor. Aquí nadie es perfecto, nadie es sabio, si no, no estarían en esta tierra de probación, ¿cierto? Y estarían con el Señor viviendo allá. Entonces, muchas veces eso es lo que nos falta, ¿no? Y también tenemos temor de hablar y de expresar y decirles, ¿no? Porque muchas veces, no, pero ¿cómo le vas a decir si es el presidente o es la presidenta? O cómo, si es el obispo. Entonces, muchas veces tenemos también temor de nosotros, como miembros de la iglesia, a hablar y corregir, porque el Señor ha dicho que tenemos que corregir al hermano, ¿no? Entonces, debemos de conversar siempre y hablar y hacer entender, y uno mismo comprender que las cosas del Señor son sagradas, ¿no? Y que estamos aquí para poder aprender, progresar y ser humildes, más no ensalzarnos en el orgullo, porque en realidad a nada nos lleva, ¿no? Porque si no quedaríamos otra vez en el ciclo del orgullo. Eso es todo, presidente. Gracias. Ok. En este versículo, Nati, que has tocado, hay la palabra erguir y la palabra enyesta. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué significa erguir y enyesta? Porque erguir, la cerviz, ¿dónde está? Acá. Y la otra es enyesta la cabeza. Y lo que sucede es que muchas veces pueden estar así como que las palabras como que de manera así chabacana que dicen, están alzados, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Sí, que muchas veces están ahí con la cabeza bien levantada, hasta incluso algunos para hacer la oración no inclinan la cabeza, ¿no? Están como... Pero correcto. La cerviz tiene que ver con la oración, humildad, relación a Dios, y si lo mantienen erguido, hay orgullo tremendo. Y la cabeza, enyesta la cabeza es derecho, alzado, levantado. Como queriendo decir, mírenme a mí, ¿no? Y no miren a Cristo. Entonces, como si él fuera el modelo. Y cuando eso también hacemos parte de ello, sí, levantado derecho, significa en el diccionario. Entonces, podemos hablar de Cristo, pero no entendemos ni sentimos. Volvemos nuevamente a nuestra vida anterior,
dejamos de hacer las cosas y netamente porque estas tácticas de Satanás son parte de ello. Bueno, yo en la 21, a mí me impresiona pacificar y adormecer en lo carnal, y a veces podemos creer que todo está bien, ¿no? Recuerdo mucho una hermana, la fuimos a visitar allá en Huicho, y ella estaba muy, muy molesta con otra hermana. Esta hermana tenía, las dos tenían hijas, y prácticamente de la misma edad, y una de ellas, de estas hermanas, pongámosle Juanita, la hija de la hermana Juanita había empezado a agredirla verbalmente en el colegio a esta jovencita. Entonces, esta hermana era menos activa. Entonces, la hermana fue y le dice, mira, tú y yo nos conocemos, Juanita, vengo a decirte que tu hija agrede a mi hija en el colegio, la insulta, le pone calificativos. Entonces, la hermana le dice, pero ¿por qué te preocupas? Le dice. Si a nosotros se nos enseña, aún en la iglesia se nos enseña a que debemos defendernos. Déjala a tu hija que se defienda sola, le dijo, ¿no? Entonces, me dice, hermana, ¿cómo me va a decir? Yo no soy, yo sé que estoy inactiva, pero me dice, yo no voy a volver a la iglesia por eso, me dice, porque si así les están enseñando a defenderse, a insultando a las personas, entonces yo no voy a volver a la iglesia, me dice así, porque yo no les enseño esas cosas a mi hija. Entonces, a veces creemos que estamos pacificando, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que estamos más bien lastimando a las personas. A veces estamos, como esta palabra, estamos adormecidos, ¿no? Creyendo que enseñar a defenderse a una persona es enseñarle a agredir a otra, ¿no? O se defiende, agrédela, ¿no? Ya sea verbal o ¿cómo se dice? Físicamente, es para que te defiendas, ¿no? Y yo pienso, cuando leí esto, se me vino esa experiencia a mi cabeza y no es lo que el Padre Celestial quiere, ¿verdad? A veces se imaginan si hubiese querido eso, Jesucristo hubiese sido, María hubiese sido la primera en enseñarle eso a Jesucristo, a su hijo, a defenderse, ¿verdad? Sin embargo, Él nos enseñó a ser pacientes, nos enseñó a tener un espíritu, a tener longanimidad, mansedumbre, ¿verdad? Yo creo que dejamos de sentir cuando empezamos a creer, a adormecernos. A veces he tenido oportunidad de dormir con la mano a un costado y al día de levantarme no siento mi mano, o sea, está adormecida. Y cuando está adormecida uno deja de sentir y tengo que hacer mucho movimiento para que nuevamente circule. Lo triste es que cuando hay una seguridad carnal, miren ese versículo, al final su respuesta es, todo va bien. ¿Cómo va tu llamamiento? Todo bien, presidente. ¿Cómo va tu matrimonio? Excelente, lo máximo. Y a veces, hermanos, cuando le he preguntado, esa ha sido la respuesta, que todo va bien. Pero cuando he ido a entrevistas y cuando he podido hacer ya preguntas, no todo iba bien. Había maltrato del esposo, verbal, físico, también exigencias temporales de la esposa que al final no llevaban, o sea, no iba bien todo, pero hablan de Cristo, pero no entienden ni sienten. Y lo práctico que quieren es divorcio y se olvidan de los hijos, pero han permitido que todo, tengan una seguridad carnal, están adormecidos, y finalmente eso lo puede llevar que todo va bien. Ojalá que cuando les pregunte cómo están, no me digan, no, presidente, hay unas cosas por mejorar, hay cosas, y no me digan todo va bien. Porque no todo va bien, siempre hay cosas por mejorar. Hay cosas buenas, mejores y excelentes. Y debemos pensar en esto. Pero estas personas hablan de Cristo todos los días, pero no entienden ni sienten. ¿Alguien más quiere compartir a los versículos que quedan? Presidente, sí, me gustaría compartir algo con ustedes. Adelante, Bueno, ante todo, muy buenas tardes, presidentes y líderes. Me quedé pensando en todo lo que les estaba escuchando y ciertamente muchos, de manera personal o como lo tomemos de acuerdo a lo que vamos escuchando, nos podemos como recordar ciertas situaciones que en algún momento hemos también pasado por eso o hemos cometido ciertos errores, ¿no? A veces pecamos, por ejemplo, en el orgullo,
o a veces la falta de humildad, o a veces cuando conocemos algo, creemos que ya lo sabemos todo, ¿no? Y cuando viene alguien que tal vez no sabe mucho, como que solemos poder tratarlos mal de alguna manera, ¿no? Pero bueno, el Señor siempre nos da oportunidades para poder arrepentirnos y para poder generar esos cambios, ¿no? De que las experiencias o los errores que cometamos siempre haya un cambio, porque yo considero que cuando uno se da cuenta de lo que está haciendo, el espíritu mismo te hace sentir eso y te hace poner como un alto, ¿no? Como que basta, o sea, puedes cambiar a hacer algo diferente, ¿no? Y personalmente a mí el Señor siempre me ha hecho aprender muchísimo de mis errores. Y me gustó mucho el versículo 15 porque decía, ¿no? Oh, los sabios, los instruidos y los ricos, dice, que se inflan con el orgullo de sus corazones. Y todos aquellos que predican falsas doctrinas, ¿no? Y todos aquellos que cometen fornicaciones y pervierten el recto camino del Señor. Hay de ellos, dice el Señor Todopoderoso, porque serán arrojados al infierno. Pero me gustó esto del 16 sobre todo, dice, hay de aquellos que repudian al justo por una pequeñez y vilipendian lo que es bueno y dicen que no vale nada, ¿no? A veces las cosas pequeñas que podemos ir aprendiendo en esta vida, hay personas que piensan que no valen nada, ¿no? O a veces podemos ser muy humildes y a veces la gente cree que eso debe ser algo malo, ¿no? Entonces, suelen querer hacernos sentir que el ser miembro de la iglesia o las experiencias que uno atraviesa en su vida, no son tan importantes, ¿no? Pero el Señor realmente sí ve eso, sí ve lo que nosotros hacemos. Y aunque a veces, como yo digo, aunque a veces las personas a nuestro alrededor no lo puedan ver, siempre nuestro Padre Celestial logra ver aquellas cosas buenas que podamos tener, ¿no? Y me gusta mucho y yo de verdad estoy muy agradecida por esta oportunidad, porque lo que usted nos está enseñando, presidente, y lo que estoy aprendiendo de ustedes, llega al momento que yo necesito. Y de verdad que siempre estoy agradecida por las experiencias, porque nada llega por casualidad. Y a veces cuando uno puede sentirse de una manera triste o está pasando algunas circunstancias que pueden, de manera emocional, y estar como sintiéndonos, como desinflándonos, como un globito, las palabras o el aprendizaje espiritual ayuda mucho para que el espíritu nuevamente vuelva al nivel que necesita el Señor, que como líderes y como matrimonios o como miembros de la iglesia volvamos de nuevo a poder subir ese ánimo y a poder continuar en lo que es este evangelio, ¿no? Que nada es fácil, ¿no? Y sé que los errores que podamos cometer en nuestra vida siempre nos puede ayudar a poder continuar en este camino que no es nada fácil, pero sé que con el amor del Señor puede ser fácil realmente en esta vida. Eso era lo que quería aportar, presidente. Gracias, hermana Mendoza. Gracias por acotar esto, que en realidad, que si estamos en alguno de ellos, podemos cambiar, podemos arrepentirnos. Por eso, el libro de Mormón devela las tácticas de Satanás. O sea, Satanás ya está hecho, él no, aquí podemos ver todas las tácticas que va a emplear para que dejamos de entender y sentir. Y es por eso que el libro de Mormón es una arma poderosa para destruir al enemigo. Para poder no caer en esa trampa. Y es bien dicho lo que ha mencionado. Muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Creo que nos ha quedado el 21. No, ya está el 20. Presidente, buenas tardes. Adelante. Yo estaba meditando en el versículo 20 que dice, ira contra lo bueno. Y yo decía, yo reflexionaba entre mí, ¿a qué nivel deberíamos estar para tener ira contra lo bueno? O sea, se supone que dentro de nuestra condición de miembros de la iglesia y el estar en sintonía siempre con el Espíritu Santo, no deberíamos más bien estar en ira ni en cólera contra lo bueno, todo lo contrario, creo que aceptamos fácilmente lo bueno, pero creo que esta sería, pienso, una consecuencia más bien
dejar de sentir, ¿no? Porque ya el dejar de sentir implica que ni siquiera estamos aceptando lo bueno en el más mínimo grado, así como el Señor dice que no acepta el pecado en el más mínimo grado. Y yo pienso que en este versículo sería una consecuencia de dejar de sentir, ¿no? Y estar en ira, en cólera contra lo bueno, porque en realidad nosotros siempre aceptamos más bien lo bueno que viene del Señor, lo bueno que recibimos de nuestros líderes, de las escrituras, ¿no? Pero yo decía, ¿cómo vamos a estar en ira contra lo bueno? Y pareciera para mí una contradicción, ¿no? Pero tal vez es como una consecuencia de dejar de sentir, o sea, ya prácticamente estamos aceptando el pecado y más bien lo bueno ya estamos rechazando de por sí, ¿no? Por lo menos eso es lo que yo he estado tratando de meditar en cuanto a esto que estábamos leyendo en el versículo 20. Gracias por resaltar ese punto y se puede entender. En nuestra estaca hemos experimentado también de una persona pedir retirar su nombre de la iglesia, pero lo curioso es que él lo ha pedido con amenazas, con juicios. Y me da tristeza porque lo conozco, es una persona que tiene una familia, y lo curioso es que su familia, su esposa no quiere. Si quieres, retírate tú y yo no. Y él ahorita ya con todas las amenazas, y yo estaba pensando que él también dejó de sentir, y era una expresión de ira contra lo bueno, porque ni siquiera quería que lo contacten, todo era por electrónico y con muchas amenazas. Y a veces, hermanos, en estos tiempos también podemos permitir, y como dijo usted bien, hermana, es porque ya la persona dejó de sentir. No sé si escucharon esta experiencia que muchas veces en charlas le he utilizado. Cuando el presidente Eyring fue llamado al quórum de los 12 apóstoles, cuando era un nuevecito en el quórum de los 12, todo nuevo tiene un compañero capacitador, y este capacitador que lo asignaron fue el elder Boyka Packer. Entonces el elder Packer le dijo, elder Eyring, bienvenido al quórum de los 12, a partir de ahora seré su capacitador, vamos a viajar, y cada vez que vea que haga algunas cosas incorrectas, le voy a corregir, vamos a irnos a un salón y ahí le voy a corregir, pero si observo que su frente se arruga, sus ojos, su rostro se molesta, en ese momento la capacitación ha culminado. Y él le decía al elder Packer, por favor, ¿cómo me voy a molestar por consejos que usted me dé? Sean bienvenidos. Bueno, y así empezó la gira. Primera conferencia de estaca, el elder Packer le dijo al elder Eyring, ¿se acuerda que le dije que si había algo que corregir, le iba a llevar a un salón? Pues tenemos que ir al salón, pero si yo veo que en el proceso de corregirle su cara se arruga, se molesta, en ese momento la capacitación ha terminado. Y el elder Eyring decía siempre, no, yo no me voy a molestar, elder, bienvenido la corrección. Hermanos, esto ocurrió 1, 2, 3, 4, 5 veces el mismo procedimiento de que si tu cara se arruga, te molestas, la capacitación ha terminado. Vino una sexta conferencia y antes que el elder Packer le diga en qué debía corregir, el elder Eyring se adelantó y le dijo, elder Packer, antes que usted me diga en qué me equivoqué, quiero decirle que yo ya identifiqué en qué me equivoqué. Y esto es lo que yo debo corregir, etcétera, etcétera, etcétera. El elder Packer le quedó mirando dulcemente y le dijo, elder Eyring, la capacitación ha terminado. Y entonces el elder Eyring, un poco emocionado, le dice, pero elder Packer, ¿acaso usted ha visto que me he molestado? Mi cara se ha arrugado. Y entonces el elder Packer le dijo, no observó nada de eso. Y aquí viene el principio. Le dijo elder Eyring, por 5 sesiones más esta sesión he estado acompañándole y corrigiéndole. Pero ahora en esta última sesión, usted ha escuchado al Espíritu Santo y le ha permitido a usted identificar en qué mejorar. Por lo tanto, ya no me necesita.
Hermanos, el Espíritu Santo la función es ayudarnos a sentir y entender. Es el que nos puede permitir corregirnos. Y para poder estar atento al Espíritu Santo debemos estar en sintonía para poder corregirnos, para poder entender y sentir, y para ser, no como el Oliver Cowdery, sino para continuar siempre. Ahora, hemos develado ya a Satanás, y aquí tengo algunas preguntas de reflexión. Las aflicciones, el temor, ¿ha ocasionado que dejen de sentir o entender en esta época? No dejen de hacer las cosas que les permita sentir y entender. Entonces, por el contraste, deberías pensar qué cosas me ayudarían a sentir y entender. ¿Cuándo he podido sentir así muy fuerte el espíritu y entender qué cosas he hecho para que eso ocurriera? Entonces, si usted ha experimentado eso, hermanos, no deben dejar de hacerlo, deben retomarlo si se ha dejado de hacer. Por ejemplo, esta experiencia, y les soy claro, he tenido muchas experiencias otros años, pero esta experiencia que he tenido con el hermano Américo, junto con mi esposa, eso para mí no tiene comparación en cuanto a este tema de la historia familiar. Y yo ya no testifico por teoría, sino ya por experiencia. Y la experiencia te hace sentir, tener ese tipo de relación con la divinidad, y eso queda. Y eso va a permitir que uno pueda seguir adelante y pueda continuar. Ahora, hay una escritura, patriarca, no sé si puede leerlo, Tercer Nefio 27, 21 y 27, está en la pantalla. Traten de identificar la palabra hacer y ser. ¿Cuántas veces se repiten? O quizás algo muy relacionado a la palabra hacer y ser. ¿Cuántas veces se encuentra? Patriarca, adelante, por favor, léalo. ¿Dónde, perdón? No lo escuché bien. Está en la pantalla. Tercer Nefio 27, 21 y 27. ¿Lo ven? 21, 20. ¿Mi pantalla se ve? No. ¿No se ve? Sí se ve, presidente. Ah, ya. Teniendo ojos. Ahí vamos a ver. Bueno, en la mía no se ve. Vamos a ver. Tercer Nefio 27, el 21 y el 27. Y mientras usted lee, los demás identifiquen la palabra ser y hacer. Ser y hacer. 1, 2, 21 y 27. 21 y 27. 21. Os digo que este es mi evangelio, y vosotros sabéis las cosas que debéis hacer en mi iglesia. Pues las obras que me habéis visto hacer, esas también las haréis. Porque aquello que me habéis visto hacer, eso haréis vosotros. Y el 27, y sabed que vosotros seréis los jueces de este pueblo, según el juicio que yo os daré, el cual será justo. Por lo tanto, ¿qué clase de hombre habéis de ser? En verdad, os digo, aún como yo soy. Gracias, patriarca. ¿Cuántas veces se repite la palabra ser? 3 veces. Sí, en su conjunción también, ¿ah? ¿Y cuántas veces se repite la palabra ser? Acá hay un hacer. 4 hacer. Acá hay otro hacer. 4 hacer. Acá hay otro haréis, que está muy relacionado al hacer. 4 entonces son. Acá también hay haréis. En el versículo 21 es 4 veces el 4 verbo veces. ser, y en el versículo 27 son 5 veces el verbo ser. Ser. Entonces parece que hay una relación entre el hacer y el ser. El ser y hacer son inseparables, siempre están unidos.
ser sin hacer es inútil. Ser sin hacer realmente es no ser, es engañarse. Hacer, o sea, hacer las cosas sin ser es hipocresía y da una imagen falsa a los demás. Pero el ser sin hacer da una imagen falsa a sí mismo. O sea, uno mismo se va engañando. Y entonces, por eso que el ser y el hacer, El Salvador mucho lo relacionó para que podamos ser como Él, como la clase de personas que Él es. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, sostiene al obispo, es un comportamiento. Entonces, ¿qué hace que la persona sostenga al obispo? Es lo que lo precede, es lo que es, porque esta persona entiende sus convenios. Participa en la Santa Cena siempre, con todos los cuidados y sobre todo con la preparación para renovar. Eso es lo que hace. Pero ¿qué hay detrás? ¿Por qué él participa de la Santa Cena? Es porque él es digno. ¿Ok? No perfecto, pero digno. Hay algo que lo precede. Otra acción. Es constante en indexar y enviar nombres. Pregunta, ¿qué hay detrás para que esta persona lo haga? ¿Es por su llamamiento? No. ¿Qué hay detrás que entiende la persona para que sea constante? Eso lo dejo como una tarea para ustedes. Las familias son eternas. Y puede venir, yo puedo decir que entiende el valor de las almas, etc, etc. Y entonces hacemos cosas que debemos hacer para ayudarnos a recordar lo que deseamos lograr. Por ejemplo, ¿qué van a hacer mañana? Muchos quizás hagan una lista de hacer, a ver, y ponen un checklist a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana. Hacemos una lista, pero muy rara vez hacemos lista de lo que debemos ser. ¿Han notado eso? Van a ver que las cosas que hacemos es la lista del checklist más grande, pero muy poco son las listas del ser. Y quizás la pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué la parte del ser no es tanto como la lista del hacer? Y sencillamente porque el ser es algo que no termina. ¿Me voy a entender, hermanos? Es la conversión que es constante. El testimonio es pasivo, pero la conversión es activa y conlleva con el ser. Pero no se puede hacer marcas de verificación. O sea, yo no puedo hacer un checklist del ser. Porque de pronto el lunes o el domingo esto y de pronto cambió. Pero ser como Cristo no se ve. Es una fuerza motivadora de todo lo que hacemos que sí se ve. En pocas palabras, lo que hacemos, eso sí se ve. Pero el ser, todo eso va a contribuir al ser, que es la conversión. Y eso ocurre cuando la persona siente y entiende. Y el entendimiento y el sentir no es porque hay un maestro, sino porque es el Espíritu Santo que permite a la persona ampliar su visión, cambiar y entender la doctrina para seguir adelante. Aquí hay algunas citas que quiero concluir con 3 citas que nos pueden ayudar. El Elder Packer dijo, no es necesario vivir con temor al futuro. Eso lo dijo el año 2000. ¿Se acuerdan que el año 2000 decía que se van a caer unos meteoritos, las computadoras van a dejar de funcionar? Y el Elder Packer habla sobre esto. Tenemos muchos motivos para regocijarnos y muy pocos para temer. Si seguimos la inspiración del Espíritu, estaremos a salvo. No importa lo que nos depare el futuro, se nos mostrará lo que debamos hacer. La voz del Espíritu es una voz apacible y delicada, una voz que se puede sentir en vez de escuchar. Quiero repetir esto, una voz que se puede sentir en vez de escuchar. Es una voz espiritual que se recibe en la mente como un pensamiento que entra en el corazón. A este don se le aviva mediante la oración y se le cultiva mediante la obediencia a las leyes y las ordenanzas del Evangelio. Es una época gloriosa para vivir. No importa cuáles sean las pruebas que nos esperen. Siempre encontraremos respuesta a la pregunta, ¿qué haremos? Nosotros y nuestros seres queridos seremos guiados y eso nos brindará consuelo.
Miren lo que en el año 2000 un profeta del Señor nos dijo, y que puede explicar mucho para nuestro tiempo ahora. Ahora, otra cita, se lee de Richard Scott, nos da de cosas vitales que deben ocurrir en nuestras vidas para entender y sentir. Puedes aprender cosas de vital importancia mediante lo que oigas, mediante lo que veas y en especial lo que sientas. Oír, ver y sentir. Palabras claves, según la impresión del Espíritu Santo. La mayoría de las personas limitan su aprendizaje principalmente a lo que oyen o a lo que leen. Sé sabio. Cultiva la técnica de aprender mediante lo que veas y más particularmente mediante lo que el Espíritu Santo te haga sentir. Hay un esfuerzo consciente por aprender de lo que veas y sientas, y tu capacidad para ello aumentará si lo haces con regularidad. Pide esa ayuda con fe, vive digno de ella y sé consciente de ella. Anota las cosas importantes que aprendas del Espíritu y guarda esas anotaciones en un lugar seguro. Descubrirás que el anotar tus preciadas impresiones a menudo se te ocurrirá más. Además, el conocimiento que obtengas estará a tu disposición por el resto de tu vida. Esfuérzate siempre para reconocer y seguir la dirección del Espíritu, sea de día o de noche, donde quiera que estés y sin importar lo que estés haciendo. Expresa gratitud por la ayuda recibida y obedécela. Esa práctica afirmará tu capacidad de aprender por el Espíritu y permitirá que el Señor guíe tu vida y te ayude a utilizar de manera más provechosa cualquier otra capacidad latente en ti. Palabras expresadas en el año 2002 por el elder Richard G. Scott. Y hermanos, en la Leona de enero de este año, 2021, hay un mensaje del elder, del presidente Russell M. Nelson, que se llama Crecer en el principio de revelación. ¿Ok? Les invito a leer, está en la Leona de enero. ¿Ok? Recuerden que si no está suscrito a la Leona, lo puede ver digitalmente y puede ver la Leona. Algunos todavía reciben su despertar y atalaya, ¿sí? Pero la Leona nos muestra cosas que el Señor quiere para nuestros días. Y he sacado dos citas que nos pueda expresar las palabras de nuestro profeta actual. En el año 2018, el elder el elder Nelson dijo, el presidente Nelson, el Señor está dispuesto a revelarnos su voluntad y esa es una de las más grandiosas bendiciones que nos da. O sea, quiere decir que el Señor está ansioso de darnos revelación personal. Y en este año, en enero, el presidente Nelson dice, cuando recibimos revelación, pasamos tiempo en la presencia de Dios a medida que nos revela su intención, voluntad y voz, que expresa la sección 68, versículo 4. Ruego que pongamos nuestra fe en acción, invocándolo a Él, al vivir dignos de su prometida inspiración y actuar de acuerdo con la guía que recibamos. Mis apreciados hermanos, al concluir esta reunión, quiero expresar mi testimonio. Yo he sentido, he visto esta grata experiencia. Cada uno de ustedes han pasado también con la ayuda de alguien del Centro de Historia Familiar. Eso no debe quedar ahí. Debemos seguir incentivando, debemos influenciar a otras personas. Si usted es hermano ministrante de alguien, ayude a esa persona a darle esa visión de las cosas. Si usted es hermana ministrante, ayude a las familias que tiene, a darle la visión por qué es importante trabajar en el recogimiento del otro lado del velo, pero también de este lado. Y saben qué, y lo importante no es lo que lo diga, lo importante es que usted le ayude a poner la doctrina o las escrituras o las experiencias o las palabras de los profetas para que ellos sientan y para que ellos entiendan. Y el Espíritu Santo pueda cumplir su función. Hermanos, antes de decir el amén, quiero darles unos 5 minutos. No sé, hermano Jaime, si usted puede formar 3 grupos, ¿es factible? Y por 5, y quizás, ¿cómo estamos con el tiempo? Venía por acá, sí. Unos 7 minutos.
¿Es factible? La verdad, no lo sé. No Ok, he hecho eso. listo, lo aprenderemos. Entonces, 7 minutos, todos aquí. ¿Qué ha sentido usted hoy? Con la experiencia que ha tenido en el Templo de Historia Familiar, de enviar un nombre, y con todo lo que hemos visto, con la doctrina, ¿qué ha entendido y qué ha sentido hoy que no se ha dicho? ¿Qué le ha comunicado el Espíritu Santo a usted? ¿Le ha ayudado a entender y qué le ha ayudado a sentir en relación a esta obra del recogimiento del otro lado del velo? Así que 7 minutos, me gustaría indistintamente puedan compartirlo. Son hermanas o también los hermanos. Así que 7 minutos, por favor. ¿Qué ha sentido, qué ha entendido que no se ha dicho en esta reunión? Presidente. Adelante. Sí, en este caso, mi esposa y yo hemos sentido que con gran fuerza que tenemos que seguir mejorando. El tema de ser y hacer, perdón, es algo que tenemos que poner en práctica todos los días. El ser sin obra es muerto. Entonces, debemos de ser menos altivos, de ser menos irreverentes y ser un poco más humildes. De esta manera nos acercamos más a cómo nuestro Padre Celestial quiere que seamos. Entonces, para nosotros es algo muy importante el seguir creciendo, tanto de manera temporal como espiritual. Y eso conlleva a ser más humildes y también poder realizar las cosas que de repente no estamos haciendo y dejar de pensar que lo sabemos todo, o que ya vamos a ser salvos solamente por ser miembros o por ser parte, no sé, de repente del estaca, o ser presidente, ser consejero, y creer que lo sabemos todo, sino que más bien es un proceso que vamos a seguir perfeccionándonos. Eso lo queríamos compartir en nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Jean-Pierre, gracias a ti. Presidente, Hermano Jaime. Yo estaba pensando que cuando teníamos estas reuniones de manera presencial, yo sentía, cuando se trataba de cosas de la historia familiar, obra del templo, que habían más personas de las presentes en ese momento. Y el mismo sentimiento tengo ahorita, ¿no? Creo que no solamente se trata de los que estamos acá ahorita, ¿no? Sino también aquellos que que partieron al otro lado del velo. Y creo que es el mismo sentimiento, es igual, sea que estemos de manera presencial o de esta manera, es igual, o sea, el sentimiento es el mismo, ¿no? Eso es lo que siento, presidente. Y creo Gracias, que hermano Jaime. estamos ahí, ¿no? Todavía quedan 4 minutos. Presidente, Hermano Celso, adelante. yo quiero, he sentido que nosotros, los que ya somos padres, abuelos, no solamente debemos trabajar los dos, sino ayudar a nuestros hijos, quizás a nuestros nietos, a que hagan esta obra, porque nosotros podemos estar un poquito más adelantados, pero nuestros hijos también deben hacerlo. Debe ser como siempre ha sido. El ejemplo que dio el hermano Jaime Román, muy maravilloso, 150 generaciones, es un trabajo arduo. Entonces, enseñemos a nuestros hijos a tener experiencias de esta naturaleza ahora mismo. Eso es lo que he sentido, trabajar con mis hijos y con mis nietos. Gracias. Sí, presidente, también si me permite, también siento muy fuerte al espíritu concerniente con mi papá. Es verdad que en un momento yo tenía un sentimiento no muy bueno de mi papá, pero gracias a la historia familiar, todo eso cambió en mi corazón. Pude enseñar a mi mamá y a mi papá cuando todo estaba normal,
Y ahora sé que no conozco todavía, mi papá nunca habló, estuve investigando con mi tía, nunca mi papá habló de mí, de su mamá, de su familia, de nadie, pero sé que voy a pedir a la hermanita Rosa Chauca que nos apoye en oración para poder encontrar a familiares de mi papá. Eso he sentido muy fuerte, presidente. Muchas gracias. Hermana Fanny, gracias por compartir esto. Nuevamente, ¿qué has sentido o entendido hoy que quiera compartir? Presidente. Adelante. Bueno, durante el transcurso de la reunión estaba pensando en muchas cosas que me llegan a la cabeza, y realmente que a pesar de las asignaciones o llamamientos que tengamos aquí en la iglesia, ese es un tiempo de proceso de cambio, ¿no? Que debemos ir mejorando de poco a poco, porque durante el transcurso, durante esta vida, como dicen las escrituras, es un tiempo de prueba, ¿no? Para poder llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y también creo que deberíamos aprender un poquito más de lo que usted nos está enseñando, ¿no? Respecto al ser y hacer. Es como la fe, ¿no? La fe sin obras es totalmente muerta, ¿no? Entonces, conversando con mi esposa aquí, hay cosas que deberíamos cambiar en nuestra familia, ¿no? Tratar de enseñar un poco más a nuestros hijos, quizás respecto al tema de historia familiar, ¿no? Lo que hemos visto acerca del árbol genealógico del hermano Jaime, la verdad que me quedé asombroso. La verdad que lo vi y dije, wow, este es un trabajo pero arduo del hermano, ¿no? Arduo, es algo que en realidad admiro demasiado, porque yo estoy avanzando de poco a poco, porque en el caso de mi familia es un poco complicado, un poco difícil, pero en realidad al ver esto, la verdad que hablando con mi esposa le dije, yo también quiero llegar a 150, ¿no? Generaciones y un poco más quizás. Entonces, creo que desde ahora, ya que estamos empezando el año, sería una gran meta que tendría que yo empezar ahora y ver los frutos que tuve hasta el último mes de ese año, ¿no? Que sería diciembre. Eso quería compartir, presidente. Gracias. 2 comentarios más. Presidente Gutiérrez, yo también quiero hablar ahí. A ver, adelante. Yo justo como en una de las escrituras que decía que muchas veces nos comportamos como ese pueblo, ¿no? Que tuvo que oír la voz dulce 3 veces. Muchas veces nosotros estamos en esa posición, ¿no? Esperando a la tercera vez, y el Señor está dándonos revelación cada día, ¿no? En cada momento, pero esperamos tanto para poder escuchar, poder limpiar ese oído y poder escuchar lo que el Señor nos quiere revelar, ¿no? El Señor nos está tratando de abrirnos los ojos para poder entender historia familiar, para poder saber cómo magnificar nuestro llamamiento, para saber cómo guiar nuestra familia, cómo engrandecer nuestro matrimonio, cómo ayudar a nuestros hijos, pero esas, como se dice, esas limitaciones que nos pone el adversario, nos ciegan, ¿no? Y es lo que para mí más ha resaltado, limpiar mis oídos y prestar atención a la voz del Señor, ¿no? No dejarme llevar por el adversario, ¿no? Y estar más presta a sentir, ¿no? Estar más presta a que mi corazón pueda sentir su amor, pueda sentir su voz, y no quedar en solamente escucharlo, porque no acaba lo que nos están instruyendo ahora, no acaba en solamente escuché, lo anoté, lo aprendí, no, sino en hacerlo. Entonces, como dice, ser y hacer, si no, no es. Y eso para mí, eso es lo que aprendí, ¿no? Gracias. Gracias, hermano. Presidente Gutiérrez, Hermano cuando el hermano Jaime me asignó de poder trabajar con usted y su esposa, yo le dije, bueno, de repente a otra persona, porque ya el presidente Gutiérrez, más bien yo he escuchado de que él ayuda a otras personas, porque en algún momento le he visto que usted estuvo también asesorando a otras personas. Pero el hermano Jaime me dijo, no se preocupe, hermano, hay personas que necesitan aprender y hay personas que necesitan enseñar, ¿no?
El tema de la historia familiar es algo que cuando nosotros lo evaluamos en nuestra vida tenemos que considerar que depende de ello nuestra salvación. Cuando yo leía los capítulos, los versículos que hablaba de que nos pacificará, de repente decimos, bueno, con lo que yo ya hice ya tengo bastante y no necesito más. Al fin y al cabo, mis hijos son los responsables de poder continuar con la búsqueda de los antepasados. En este grupo de repente hay muchas personas que conocen historia familiar. Yo aprendo mucho de los misioneros que tiene este estaca, ¿no? De la hermana Lino, del hermano Román, del hermano Telmo. Y es muy grato saber que tenemos el recurso de estas personas para que nos puedan ayudar. De repente el hecho de considerar que yo pueda saber toda la historia familiar me va a hacer sentir que estoy mal. Porque la situación es que mientras más aprendemos, estamos más propensos a poder ayudar a los hermanos que están al otro lado del velo. Ellos tienen una gran necesidad de ser encontrados. Nosotros tenemos una gran necesidad de encontrarlos, porque nuestra salvación depende de la de ellos. Cuando usted dijo qué cosa no se ha dicho hoy aquí, yo pensaba en la gran responsabilidad que tiene cada uno de los miembros del Sumo Consejo el día de hoy y su esposa y en adelante, porque ellos van a ser los responsables de poder enseñar a cada uno de los obispados y los consejos de barrio, o al menos hacerles recordar sus responsabilidades para que puedan ayudar a cada uno de los miembros de cada unidad, adultos, jóvenes de la primaria, a que puedan saber que nuestra salvación depende de nuestros antepasados. No podemos olvidarnos de ellos, no debemos olvidarnos de ellos, y debemos de preocuparnos porque ellos puedan ser encontrados. En las reuniones familiares podemos ver con nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra familia, el poder lograr de que ellos comprendan la doctrina de la historia familiar. En mi hogar, personalmente, tratamos cada cierto tiempo de que todas las personas en mi familia envíen un nombre al templo. Cuando hablo con ellos sobre qué nombre es más fácil de encontrar, fácilmente como consultores le podríamos decir, toma, envía esto y ya está. Pero la idea es de que cada uno de los aquí hoy presentes puedan comprender la doctrina, la puedan aplicar en su vida y la puedan enseñar a las personas a quienes ellos dirigen, ¿no? Yo estoy ahorita muy agradecido por esta invitación porque veo a todos los miembros del Sumo Consejo quienes van a tener que hablar con los presidentes de quórum de ELDES, las presidentas de la Sociedad de Socorro y de las demás organizaciones, y hablarles sobre este tema. Y de repente cuando llegue el momento que tengamos que rendir cuentas al Señor de nuestras responsabilidades, el ser y el hacer, el poderle decir, sí Señor, a mí se me habló de la historia familiar, se me indicó lo que tenía que hacer. El tema está qué cosa es lo que le vamos a responder cuando Él nos pregunte qué hicimos y cuándo lo hicimos. Entonces es nuestra gran responsabilidad de enseñar y hacer el efecto multiplicador a todas esas personas. Yo amo mucho la historia familiar, es para mí como la razón de vivir, ¿no? Le pido al Señor que me dé más tiempo de vida para poder enseñar a quienes más se pueda y hasta cuando Él lo permita, pero estoy seguro de que cada uno de ustedes aquí presentes van a poder encontrar a más personas, van a poder sentir la experiencia la deben sentir ustedes. Estoy seguro que el hermano Román, la hermana Lino, la hermana Jacqueline y cada uno de los consultores, ellos van a estar muy agradecidos de que ustedes encuentren nombres y que ustedes sean los que tengan la experiencia. Sería muy fácil indicarle y decirle, presidente, acá tiene usted a esta persona, envíe ese nombre y ya está, y podemos decir, sí, el hermano Lino, el presidente Gutiérrez envió un nombre porque yo se lo dije. No, la idea es que ustedes lo puedan encontrar. Apreciados hermanos, el Señor nos ha llamado en este tiempo para poder ayudarlo a congregar al pueblo de Israel. Y la manera más propicia para tener es la historia familiar. Podemos utilizar los medios como hermanos ministrantes, como líderes en nuestras responsabilidades, pero la idea es poder ayudar a que estas personas puedan ser encontradas. Nos están esperando, ¿no? Y yo quisiera que cuando deje esta tierra y me encuentre con mis antepasados, poder decirles, hice lo necesario para que tú puedas ser encontrado. Y si no te encontré yo, enseñé a mis hijos para que tú puedas ser encontrado. Le agradezco esta oportunidad a cada uno de ustedes, los que han participado, los que han enseñado, al hermano Román por la pasión que tiene por la historia familiar, y lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, quiero hacerles una invitación. Primera invitación. Somos más de 30 personas. Si podrían ayudar a una persona, cada uno,
estaríamos hablando de un efecto multiplicador, quizás hasta fines de enero, ir reportando esa experiencia. Hablo de las esposas y también de los hermanos. Tener esta experiencia y mantenerlo constante. Es el mínimo esfuerzo de una persona. Y si es su familia ministrante o hermana ministrante, debería ser uno de ellos. Invitación número 2. Debemos en nuestro family share, ya nuestro árbol, deberíamos tener voy a hacerlo yo mañana, una reunión con nuestros hijos para darle los códigos que tenemos en nuestro árbol y ellos lo trasladen a su árbol. ¿Me entienden? Los jóvenes nunca podrán enviar nombres si no tienen lo que ya nosotros hemos encontrado. Y aprendí que compartiendo códigos, esos códigos que aparecen ahí, rápidamente ellos pueden anexarlo a su árbol. Esas 2 invitaciones quiero hacerlos. Y me gustaría que una cosa es rendir cuentas y otra cosa es pedir cuentas. Rendir cuentas es cuando uno reporta sin necesidad que se lo pida. Y pedir cuentas es cuando quiere que le quitemos el albedrío para actuar sobre ustedes. Entonces quiero invitarles a compartir estas 2 cosas. Ayudar a uno más a enviar nombres, enseñarles lo que han podido aprender. Y les comento esto porque cuando yo retorné de la misión, yo dejé la universidad, yo estudié ingeniería química, y casi más los 3 primeros años en ingeniería, la matemática parecía el curso más fuerte. Y me acuerdo que en los primeros años habían salones de 100 alumnos en 2 turnos, y casi solamente eran 2 o 3 personas que aprobaban las pruebas de matemática. Y era un trauma y muchos ahí dejaban la carrera porque sentían que esa no era la carrera para ellos. Y era un trauma. Yo veía a mis compañeros, felizmente al menos tenía algunas habilidades que me defendían. Entonces cuando yo regresé de la misión, dije voy a retomar ahora un ciclo que ya llevé, pero son 2 años que no he practicado. Y me hice esta pregunta, ¿qué debo de hacer? Y vino un susurro a mi oído, a mi mente, a mi corazón, que dijo, enseña a los cachimbos. Y entonces me volví a un salón de la mañana de alumnos que estaban en el primer ciclo, y ahí entablando conversación con uno de ellos, dijo, dice las matemáticas, vamos a tener examen. Y le digo, si gusta te enseño. Y entonces empezó con él. Y me dice, ¿me puedes enseñar? Ya le digo, en la tarde tengo tiempo, nos reunimos en un salón de la universidad. Hermanos, cuando yo llegué, habían 100 alumnos ahí que estaba enseñando. Y a medida que ellos me entregaban los ejercicios antes, la práctica me hacía más diestro en recordar los temas de matemática. Y de hecho se elevó el número de aprobados y les mostraba un modelo, luego ellos hacían uno, les mostraba un modelo, luego hacían uno, y de pronto decían, ¿y cuánto nos vas a cobrar? Bueno, un sándwich y una gaseosa. Y eso era todo. Pero yo salí ganando amigos, pero también ganando habilidades. Ese es el proceso que debemos seguir. No solamente decir, oye, anda libro esto, sino vamos, al rodeo, de frente, vamos, abre tu máquina, entra a la cuenta, vamos, y empezar así. Y yo quiero testificarles que eso es un procedimiento válido en las experiencias espirituales. Eso nos va a ayudar a sentir y a entender para seguir adelante, no solo en la historia familiar, en todos los aspectos de la vida. Testifico que la obra de recogimiento, tanto de vivos y muertos, es una prioridad de nuestro profeta, por consiguiente es una prioridad de Dios. Gracias, hermanas, por tener esta experiencia, esta reunión en estos minutos. El hermano Jaime creo que ha grabado la reunión, podría compartirlo para que le tengan a modo de algún repaso, algunas cosas, algunas impresiones, y puedan repasar conjuntamente con su familia. En el nombre de Jesucristo, amén. 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 Bien, queremos agradecer al presidente Gutiérrez por habernos dado esta hermosa lección. Realmente, en lo personal, me ha ayudado mucho poder analizarme y recordar algunos puntos que necesito mejorar en mi vida.
ha sido de mucho aprendizaje, creo yo, para todos nosotros. Bien, hermanos, solamente querer decirles que podamos sentirnos inspirados durante este año que estamos empezando, que puedan tener experiencias espirituales en cuanto a la historia familiar, ¿no? Que puedan ser y hacer. Constante en las indexaciones y también que sean constantes en enviar todos los meses un nombre al templo. Estoy seguro que el Señor va a bendecir sus vidas. Bien, vamos a terminar esta reunión. Hermano Román, ¿hacemos el himno? ¿Con el último himno o la última oración? La oración está bien, hermano. Ya, está bien, presidente. Vamos a hacer la última oración y le vamos a pedir a la hermana Chun. Gracias, hermanos, por su participación en esta actividad. Gracias. Amado Padre Celestial, estamos muy agradecidos, Padre, por habernos reunido en esta tarde para poder instruirnos, para poder llenarnos de tu Espíritu. Gracias, Padre Celestial, por las bendiciones que nos das en cada una de nuestras familias, porque siempre nos estás manteniendo con salud. Te pedimos, Padre Celestial, puedas bendecirnos a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras familias, a cada uno de nuestros hogares, de nuestros hijos, de nuestros padres. Padre Celestial, haz que esta experiencia, este aprendizaje que hemos podido escuchar el día de hoy, podamos ponerlo en práctica, podamos hacer lo que tú quieres que hagamos. Te pedimos, Padre Celestial, también ayúdanos a ser la persona que quieres que seamos. Te pedimos, Padre Celestial, puedas darnos fortaleza espiritual, puedas llenarnos de sabiduría. También, Padre Celestial, te pedimos una bendición especial para toda nuestra estaca. Te pedimos, Padre Celestial, también una bendición especial para nuestro amado profeta y para todos los líderes de la iglesia. Te pedimos, Padre Celestial, puedas seguir protegiéndonos y brindándonos la salud que necesitamos para poder seguir adelante con nuestros llamamientos, con nuestras familias, con nuestros trabajos. Te pedimos, Padre Celestial, que nuestro testimonio se fortalezca y que la guía constante de tu Espíritu esté en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén. 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 Listo, hermanos. Un gusto verlos. Dios. Cuídense mucho. Un abrazo, hermanos. Gracias. Hermano Jaime, no se olvide compartir. Sí, voy a... No refrigerio, hermano Jaime. Uy, Gracias, Hermano Román, ¿tiene la foto de los enviadores, por favor? Sí, no tengo de todos porque algunos han enviado las tarjetas, pero voy a pasarle, hermano Américo, no se preocupe. Muchas gracias. Hermano Román, tómenos una foto. Uy, pero algunos han ido, ¿no? No, sino que están en sesión de espiritismo. A ver, un ratito. Acá está. A ver, su mejor sonrisa. A ver, hermanos. Ahí está, hermano Chun se está retocando. ¿Ya? Ahí está. Ya salió. Muy bien. Gracias, hermanos. Gracias. Gracias, presidente. Gracias, hermanos. Cuídense. Gracias. Nos vemos. Cuídense, gracias a todos.